Hola a todas y a todos nuevamente. Nos encontramos en esta ocasión para reflexionar sobre los alcances y los contenidos del bloque número 1 de este curso, que trata básicamente en la articulación entre idea, imagen y producto. Una articulación que estará siempre presente en las actividades del campo proyectual y por eso nos parece fundamental abordarla desde el inicio. ¿Qué es lo que les estamos proponiendo? Les estamos proponiendo que trabajen con el concepto de idea principal. Un concepto al cual nosotros le damos un alcance particular. Ese alcance particular está definido en estos parámetros que yo les voy a contar a continuación. Primer parámetro. Pretendemos que esa idea en la que ustedes vayan a trabajar sea la idea que da cuenta de la información más importante, en este caso de un texto, pero luego será sobre otros productos que vamos a trabajar. Y entonces allí ustedes van a tener que trabajar con este concepto de comprensión completa del objeto que están analizando. Como les decía, en este caso un texto. Además, esta concepción de que existe una idea principal, que por lo menos yo la puedo construir, implica que también existen ideas secundarias, detalles, otras consideraciones que podemos extraer del mismo texto, pero que no constituyen esa idea principal. Al mismo tiempo, esta idea, por esa característica, se va a constituir como una síntesis de una información más extensa, es decir, sobre cualquier objeto o producto como el que estamos nosotros analizando, uno podría tener múltiples miradas, múltiples imágenes, pero de cualquier manera yo voy a trabajar con una síntesis que sea la síntesis que a mí me parece que la comprende mejor. Es decir, que aquí voy a necesitar que se formule a un nivel conceptual, no como un relato descriptivo de lo que yo estoy observando. Es decir, voy a ir al concepto central, al núcleo de la cuestión, a lo que la define como tal. Al mismo tiempo, es importante que tengamos claro que se trata de una construcción que yo hago, de una construcción personal, mía, individual, subjetiva, pero que tiene que tener fundamentación, tiene que tener justificación. Es decir, no es un hallazgo, no es algo que yo tengo que descubrir porque está allí metido, sino que es algo que yo construyo, que yo identifico, que yo interpreto. Y finalmente es importante que la consideremos como una idea específica, es decir, es propia de lo que yo estoy observando, no es una idea genérica. Después vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor todos estos alcances. Hay una consideración que yo tengo que tener en cuenta cuando trabajo en esta línea, y es que, por un lado, existe una apreciación subjetiva, y por el otro lado va a existir ciertas percepciones colectivas que tienen que ver con el contexto social en el que yo me desenvuelvo, tienen que ver con aquellos a los que va dirigido mi producto, mi mensaje, mi idea. Es decir, que yo puedo tener mis propias interpretaciones, pero siempre en relación directa con el contexto al que va dirigido esa idea o ese mensaje. Esto nosotros lo vamos a trabajar en los talleres. Cuando ustedes digan, yo quise transmitir tal o cual idea a partir de tal o cual imagen, entonces nosotros allí vamos a poder reflexionar conjuntamente con otros estudiantes y docentes hasta qué punto utilicé las formas, las imágenes, los vehículos adecuados para transmitir esa idea, en la medida que yo supe interpretar códigos, supe interpretar ideas e imágenes y las puse en juego. Ahora bien, me interesa en este punto profundizar un poco respecto del proceso de abstracción. Es decir, necesitamos para producir esa imagen, síntesis,
esa imagen que representa esa idea principal, que nos transmite esa idea principal, tener cierto nivel de abstracción. Cierto nivel de abstracción, ¿qué quiere decir? Analicémoslo un poquito con este esquema. Yo podría partir de la idea, de una idea determinada, y esa idea determinada me puede generar una imagen que se va a plasmar, en el caso de nuestra ejercitación, en una lámina. Muy bien. Pero una vez que yo generé esa imagen, que tengo esa lámina a la vista, también me pregunto, me cuestiono, pienso, ¿logré lo que quería? ¿Esto era lo que yo quería comunicar? Entonces allí yo puedo identificar dos procesos. Por un lado, en el momento inicial, yo tengo esa idea y a partir de un lenguaje gráfico, que es el lenguaje que nosotros estamos proponiendo, voy a plasmar una imagen que dé cuenta de esa idea. En el segundo, es una capacidad básicamente que tiene que ver con el manejo del lenguaje gráfico. Y manejo del lenguaje gráfico no es exactamente dibujar bien. Digo, después vamos a analizar un poquito este tema con algunos ejemplos. Pero inmediatamente después yo tengo que tener la capacidad de lectura, de manejo de códigos, para entender si esa imagen a la que yo arribé, es eso que yo logré como primera imagen que da cuenta de esa idea, representa exactamente lo que yo quería, tiene el alcance que yo quería, da cuenta de la idea de la cual yo partí. Entonces allí se produce esta otra capacidad, esta capacidad de lectura y de manejo de códigos. Ahora bien, detengámonos brevemente en este primer momento, que es de ir desde una idea determinada a una imagen que se va a terminar convirtiendo en un producto determinado, como es esa lámina. Hay un primer momento que es una instancia de registro, de percepción, es decir, yo me conecto con el fenómeno que quiero observar, con el fenómeno que voy a interpretar, sobre el cual voy a trabajar mi idea. A ese primer momento lo llamamos de recepción y registro. En un segundo momento tengo que tener cierta interpretación sobre la cuestión, es decir, muy bien, ¿qué significa esto? Me están pidiendo que yo llegue a una idea síntesis, a algo que vaya más allá de lo aparente, que tenga que ver con conceptualizarlo como tal, como concepto. Y entonces a eso lo llamamos un proceso de conceptualización e interpretación. Una vez que yo alcancé el concepto que quiero transmitir, vendrá una instancia de definición de la intención gráfica, es decir, con qué expresión gráfica en este ejercicio yo voy a transmitir ese concepto al cual yo arribé. A esa etapa la llamamos la definición de la intención gráfica. Para finalmente, un cuarto momento sería materializar el producto comunicacional, que en este caso es una lámina, pero podría ser materializar otro tipo de productos, objetos, otro tipo de resultados. Entonces, ese vector que va desde la idea a la imagen y que nosotros subdividimos en cuatro momentos, que no son momentos necesariamente conscientes, que probablemente ustedes y cualquier proyectista con oficio los transita inconscientemente, requieren de un fuerte proceso de abstracción. Pero ese proceso de abstracción va a estar centrado en las tres primeras instancias, es decir, desde el momento en que yo percibo y registro el fenómeno en observación, hasta que yo defino la intención gráfica. Es decir, una vez que yo definí la intención gráfica, yo puedo optar por expresiones más figurativas o menos figurativas o no figurativas o abstractas, digamos. Que no es la misma abstracción de la que hablábamos antes, sino es una abstracción propia del lenguaje comunicacional al cual llegamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo transmitir ideas, conceptos sumamente abstractos utilizando expresiones figurativas o no. Son dos vertientes de la abstracción distintas que es importante que nos queden en claro.
También les quiero aclarar que cuando nos planteamos este círculo que va de la idea a la imagen y al producto en una doble flecha circular, lo que estamos diciendo es que en realidad uno puede empezar en cualquier punto de este ciclo. Es decir, yo puedo generar una idea a partir de una imagen que me transmite esa idea, o puedo generar una imagen a partir de una idea. Es decir, cualquier punto de inicio es un punto posible para la producción proyectual. Miremos algunos ejemplos. Les quiero mostrar el caso de la obra pictórica de Picasso, el Guernica. Picasso dice sobre esta obra, dice: la pintura no ha sido hecha para decorar las habitaciones, es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. Es decir, Picasso utiliza aquí una expresión gráfica finalmente en el campo de las obras de arte, no necesariamente esto lo podemos catalogar dentro del campo proyectual donde nosotros estamos trabajando, pero me parece que viene a cuento para lo que estamos desarrollando. Para transmitirnos todo el horror de la guerra, Picasso utiliza finalmente imágenes de la vida cotidiana, pero las transfigura de forma tal de cargarla de todo el dramatismo que nos puede transmitir esa idea de horror, esa idea del terror de la guerra. Aquí en esta diapositiva yo agregué las imágenes de la época, las imágenes que publicaron los diarios de la época. Picasso estaba exiliado en ese momento en París, es decir, que se enteró del bombardeo que dio origen al Guernica de Picasso, bombardeo desarrollado por la aviación nazi como preparativo de la Segunda Guerra Mundial, a través de la prensa. Es decir, que la primera percepción que él tuvo de este acontecimiento fue a través de la prensa. Y fíjense que hay cierta cuestión que tiene que ver con las tonalidades y las texturas que seguramente a él le dispararon ideas e imágenes que luego incorporó a su obra. Ahora, analicemos un poquito esto que decíamos antes de qué es una idea específica y qué es una idea genérica. Detengamos en un ejemplo muy trivial, muy conocido por nosotros. Yo puedo pensar en una silla. Seguramente yo puedo alcanzar un concepto de silla, un plano que nos permite sentarnos con un respaldo para que no sea un simple banquito. Entonces uno podría decir, bueno, el concepto de silla estaría signado por esta idea, es un plano horizontal que nos permite ubicarnos en posición de sentados con algún tipo de contención, algún tipo de respaldo. Pero también uno puede pensar, bueno, pero hay muchos tipos de sillas, ¿no? Yo aquí traje algunos ejemplos de sillas famosas o relativamente famosas del siglo XX. Cada una de ellas tiene una particularidad, una característica que transmite una idea propia específica. Y allí es donde queremos que ustedes trabajen, en la especificidad del fenómeno que estamos observando, en entender qué hace distinto a ese fenómeno, a ese objeto de estudio respecto de sus pares, respecto de situaciones conocidas y similares. En el cuadro de Picasso hablábamos de significación en el lenguaje gráfico y me gustaría profundizar algo más sobre este tema. Para eso me gusta utilizar este ejemplo que para mí es contundente en el sentido de lo que yo les quiero transmitir. Este afiche es un afiche ganador de un premio en la Bienal de Varsovia, que ya tiene unos cuantos años,
que se llama Oil Kills Peace, es decir, petróleo mata a la paz. Fíjense que el lenguaje gráfico es sumamente austero, quiere decir, es muy sencillo desde el punto de vista de la técnica de representación. Lo poderoso en este caso es el concepto que utilizó su autor. Es decir, la idea de la transformación de la paloma en mancha de petróleo, donde el observador necesariamente tiene que jugar con esa ambigüedad, en donde no se entiende del todo si es una paloma, si es una mancha de petróleo, o qué es, confiere esa potencia al mensaje que el autor quiere darle a su afiche. Esto también se conecta con la idea de que esta materia, Introducción al Conocimiento Proyectual, no es una materia en donde haga falta saber dibujar muy bien. Nosotros no les estamos pidiendo que nos transmitan un virtuosismo en términos de técnica de expresión. Lo que les estamos pidiendo fundamentalmente es que empiecen a pensar en términos conceptuales, empiecen a pensar en términos proyectuales. Y esto requiere de este tipo de abstracción y este tipo de conceptualización.